¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez estés buscando bendiciones en los lugares equivocados? ¿Y si te dijera que, mientras muchos luchan por riquezas materiales, hay algo mucho más valioso que ya podría estar a tu alcance? Padre Pío, con su incomparable sabiduría espiritual, reveló 5 bendiciones capaces de transformar cualquier vida, incluso en las circunstancias más difíciles. Pero aquí está el detalle, no todos reconocen estas bendiciones cuando las reciben. Lo curioso es que tener solo una de ellas podría cambiar completamente tu camino espiritual y traer una paz que el dinero jamás podría comprar. ¿Te gustaría saber si estás entre los bendecidos? Entonces sigue leyendo, porque la respuesta podría sorprenderte de una manera que nunca imaginaste. Padre Pío siempre fue una figura envuelta en misterio, conocido por eventos que desafiaban la lógica humana. Desde joven, sus experiencias sobrenaturales llamaban la atención de los fieles, pero también despertaban la curiosidad de aquellos que se cuestionaban sobre la existencia de lo divino. La presencia de los estigmas, las heridas que aparecieron en sus manos y pies, dejaba a muchos perplejos, ya que nadie podía explicar su origen. Curioso, ¿verdad? Se convirtió en un verdadero enigma para la ciencia y la fe. Otro aspecto intrigante de la vida de Padre Pío era el don de la bilocación. Imagina estar en 2 lugares al mismo tiempo, algo que suena imposible, pero que fue relatado por varias personas a lo largo de su vida. Personas afirmaban haber visto al santo en lugares distintos, participando en cultos, ofreciendo consejos o incluso consolando a los afligidos. Esto daba a los fieles la sensación de que él era un puente vivo entre el cielo y la tierra, una verdadera representación de la intervención divina. Además de los estigmas y la bilocación, Padre Pío realizaba curaciones que muchos llamarían milagros. El simple hecho de imponer sus manos sobre un enfermo ya era motivo de esperanza. Lo que quedaba claro para todos era la profunda espiritualidad que lo acompañaba, una fe inquebrantable que atraía multitudes a sus sermones. Y esta fe no solo inspiraba, sino que también desafiaba a quienes la observaban desde afuera, como si fuera una invitación silenciosa para sumergirse en el misterio de lo que aún estaba por venir. La primera bendición espiritual que Padre Pío transmitía a todos los que lo escuchaban era la fe inquebrantable. Él creía que la verdadera fe es aquella que resiste las mayores pruebas, como una roca que permanece firme incluso frente a las tormentas. Esta fe no nace de la noche a la mañana, sino que se cultiva con oración, lectura de la Biblia y participación activa en la Iglesia. ¿Quieres tener esa fe? Intenta comenzar cada mañana con un devocional y deja que la palabra de Dios fortalezca tu espíritu. Aceptar el sufrimiento era la segunda bendición que él enseñaba. Para él, el sufrimiento no era un castigo, sino una oportunidad para acercarse a Jesucristo, quien también sufrió por la humanidad. En lugar de huir del dolor, Padre Pío animaba a las personas a verlo como un camino de transformación. No se trata de buscar sufrimiento, sino de encontrar propósito en él, ya sea en un momento difícil en el trabajo o en una enfermedad inesperada. La generosidad era otra bendición que él predicaba constantemente. Él veía la generosidad no solo como un acto de caridad, sino como una forma de demostrar el amor de Dios al prójimo. ¿Cuántas veces la vida nos ofrece la oportunidad de ser generosos y terminamos dudando? Padre Pío nos recordaba que, al ayudar a alguien, también recibimos gracia. ¿Qué tal practicar esto dedicando tu tiempo o recursos a quienes lo necesitan? Puede ser un pequeño gesto, pero su impacto espiritual será grande. Muchas veces, las bendiciones espirituales pasan desapercibidas en medio del ajetreo diario. Padre Pío nos enseñaba la importancia de hacer una pausa y reflexionar sobre lo que ya tenemos. ¿Cuántas veces buscamos incansablemente milagros, sin darnos cuenta de que la fe, la vida y hasta el privilegio de poder orar ya son bendiciones? Reconocer estos dones abre el corazón para una conexión más profunda con Dios, haciendo que nuestro caminar cristiano sea más ligero y significativo. Estas bendiciones no solo nos acercan a Dios, sino que también fortalecen nuestro espíritu frente a las adversidades. Padre Pío creía que, al entender las bendiciones, obtenemos claridad para enfrentar los desafíos. Imagina la fuerza de alguien que reconoce su propia fe como un ancla en medio de las tormentas de la vida.
Este reconocimiento nos hace más agradecidos, y la gratitud, a su vez, nos mantiene en un estado constante de adoración. Este proceso de identificar las bendiciones nos ayuda a vivir una espiritualidad activa, en la que cada pequeño detalle se convierte en motivo de alabanza. Padre Pío inspiraba a los fieles a no limitarse a los grandes milagros, sino a percibir el cuidado divino en las pequeñas cosas. Al hacerlo, la relación con Dios se vuelve más real e íntima. Y así, cuando lleguen los mayores desafíos, estaremos mejor preparados, sustentados por la certeza de que no caminamos solos. Padre Pío, con su visión espiritual aguda, también fue responsable de profecías que hasta hoy intrigan a los estudiosos de la fe. Una de esas profecías hablaba sobre un evento global, algo que representaría una gran prueba para la humanidad. Este tipo de revelación, proveniente de alguien tan conectado con lo divino, siempre despertó tanto curiosidad como temor entre sus seguidores. Después de todo, ¿cómo prepararse para algo tan grandioso e impredecible? Para Padre Pío, las bendiciones espirituales eran fundamentales para enfrentar esta posible prueba. La fe, la oración constante y la aceptación del sufrimiento se convertían en pilares de sustentación frente a cualquier tribulación. Nos enseñaba que no se trata de temer al futuro, sino de confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, nos ofrece los recursos necesarios para enfrentar cualquier desafío. Y cuando el alma está fortalecida, el miedo cede espacio a la valentía. Tal vez esta profecía fuera más que una advertencia, quién sabe si fue una invitación a la preparación espiritual. Padre Pío siempre hablaba de la importancia de vivir cada día como una oportunidad para crecer en la fe. No es de extrañar que él recomendara la lectura constante del Evangelio y la práctica del rosario como protección espiritual. Así, cuando las grandes pruebas surgen, aquellos que cultivan una vida de devoción se convierten en verdaderos guerreros espirituales, listos para lo que venga. A lo largo de su vida, Padre Pío se dedicó a interceder por las almas afligidas, convirtiéndose en un verdadero puente entre los fieles y Dios. Los relatos de oraciones respondidas y milagros obtenidos a través de su intercesión se esparcieron rápidamente, atrayendo multitudes a su encuentro. Imagina el impacto de alguien que, con palabras simples y un corazón humilde, conseguía traer esperanza a los desesperados. No era solo un sacerdote, era un símbolo vivo de la compasión divina. Su misión de intercesión no se limitaba a curas físicas. Él veía el alma humana en su esencia, a menudo percibiendo dolores que nadie se atrevía a compartir. Uno de los ejemplos más conmovedores era el de personas que, al pedir su intercesión, sentían una paz inexplicable, como si fueran abrazadas por el propio Dios. Para Padre Pío, la oración era un acto de amor profundo, un diálogo constante entre la criatura y el Creador. Por eso, muchos fieles lo veían como un canal directo para alcanzar la misericordia divina. Creían que sus oraciones tenían un peso especial ante Dios, y esto no era por casualidad. Él pasaba horas en oración, muchas veces olvidándose de sí mismo para atender a aquellos que lo buscaban. Ese espíritu de abnegación y entrega total a la misión de interceder inspiraba a miles a hacer lo mismo, llevando a otros a creer en el poder transformador de la fe. Padre Pío llamaba al rosario su arma espiritual, una expresión que revelaba el valor que le atribuía a esta práctica devocional. En sus manos, las cuentas del rosario nunca descansaban, convirtiéndose en un símbolo de su constante conexión con lo divino. Para él, cada Ave María era como una flecha espiritual, capaz de alejar el mal y fortalecer el alma. Y si él, con tanta sabiduría, usaba esta arma diariamente, tal vez nosotros también deberíamos pensar en hacer lo mismo, ¿no crees? La devoción al rosario, según Padre Pío, no solo protege el espíritu, sino que también trae una paz interior inigualable. Al meditar en los misterios de la vida de Jesucristo, la mente se calma y el corazón se llena de esperanza. ¿Te gustaría experimentar ese poder? Reserva 10 minutos al final del día, encuentra un lugar tranquilo y reza el rosario, reflexionando sobre cada misterio. Con el tiempo, te darás cuenta de que tu fe crece y tu visión espiritual se amplía. Además, Padre Pío veía en el rosario una forma de permanecer en constante diálogo con Dios. Mientras muchos se pierden en preocupaciones mundanas,
él nos enseñaba que dedicar tiempo a la oración es invertir en lo que realmente importa. Y esta práctica simple, al alcance de todos, transforma vidas. Después de todo, es en la simplicidad del acto de orar donde muchas respuestas divinas se revelan, preparando el corazón para algo aún mayor que está por venir. A pesar de que han pasado décadas desde su partida, el legado de Padre Pío sigue vivo y poderoso. Millones de personas alrededor del mundo continúan siendo tocadas por su historia de fe, sufrimiento y amor incondicional a Dios. Las peregrinaciones a su santuario en San Giovanni Rettando se han vuelto comunes, reuniendo a devotos en busca de gracia y fortalecimiento espiritual. Es como si su presencia aún resonara, invitando a todos a una vida de fe más profunda. El ejemplo de vida de Padre Pío inspira no solo a cristianos, sino también a aquellos que enfrentan crisis personales y espirituales. Él demostró que, incluso en medio de las mayores adversidades, es posible mantener la fe viva. Los jóvenes cristianos, especialmente, encuentran en él un modelo de resistencia y devoción, una verdadera guía para seguir en medio de las dudas que la vida moderna impone. No se trata de idolatrarlo, sino de verlo como un reflejo del amor de Dios. Este legado también se manifiesta en los incontables relatos de personas que, al conocer su historia, decidieron cambiar su vida. Algunos retomaron la práctica de la oración, otros empezaron a participar en cultos y estudios bíblicos con más fervor. El impacto que él generó en tantas vidas es la mayor prueba de que su misión no terminó, simplemente tomó una nueva forma, perpetuándose en el corazón de quienes creen. Padre Pío era conocido por ver el alma de las personas durante las confesiones. No se trataba solo de un ritual, sino de una profunda experiencia de sanación espiritual. Muchos fieles que se confesaban con él relataban que, incluso antes de decir una palabra, él ya sabía sus pecados. Imagina el impacto de estar frente a alguien que, con una mirada serena y palabras firmes, sacaba a la luz verdades ocultas en el corazón. Era como si Dios hablara directamente a través de él. Para Padre Pío, la confesión no era una simple formalidad, sino una oportunidad única de liberación. Él creía que, al confesarse sinceramente, el fiel dejaba atrás el peso del pecado y abría espacio para la gracia divina. ¿Cuántas veces cargamos culpas innecesarias por no tener el valor de exponer nuestras fallas? Según él, la confesión no se trataba de vergüenza, sino de renacimiento. Es como limpiar una ventana polvorienta, permitiendo que la luz vuelva a entrar. Además, Padre Pío veía la confesión como un acto de humildad, esencial para quien desea seguir los pasos de Jesucristo. Él decía que solo quien reconoce sus debilidades puede ser fortalecido por Dios. Y más que un sacerdote, él se veía como una guía, listo para ayudar a los fieles a recorrer el camino de la salvación. Su dedicación en este sacramento sigue inspirando a iglesias de todo el mundo, reforzando la importancia de la confesión en la vida cristiana. Ser una figura tan cercana a lo divino no impidió que Padre Pío enfrentara grandes desafíos. A lo largo de su vida, fue objeto de innumerables persecuciones, incluso dentro de la propia Iglesia. Muchos líderes religiosos no lograban comprender los dones sobrenaturales que él demostraba, como los estigmas y las experiencias místicas. La duda sobre su autenticidad generaba resistencia, y aún así, se mantuvo firme, confiando en el propósito que Dios había trazado. Estas persecuciones no solo pusieron a prueba su fe, sino que también lo convirtieron en un ejemplo de resiliencia para todos los que enfrentan críticas y dificultades por seguir su espiritualidad. Imagina a alguien que, frente a tanta desconfianza, en lugar de retraerse, elige seguir predicando, orando y sirviendo a los fieles. Demostró que, en momentos de duda, es la confianza en Dios la que nos mantiene de pie. No es fácil, pero es posible. Además, estas pruebas le enseñaron a Padre Pío la importancia de mantener el corazón puro, sin rencor hacia aquellos que lo perseguían. Sabía que el camino de Jesucristo también estuvo marcado por incomprensión y sufrimiento. Así, al perdonar a sus opositores y seguir adelante, nos mostró que la verdadera fuerza espiritual no está en evitar los conflictos, sino en enfrentarlos con amor y fe. Y esta fuerza sería necesaria para los próximos desafíos que aún surgirían.
Padre Pío vivía intensamente entre el mundo físico y el espiritual, y muchos de sus seguidores relataban las increíbles experiencias místicas que él compartía. Hablaba de visiones de Jesucristo, María y ángeles, eventos que reforzaban aún más su misión divina. Imagina la profundidad de una vida en la que lo sagrado se manifiesta de manera tan clara. Para los fieles, esto no era solo inspirador, sino la prueba viva de que el cielo se comunica con la tierra. Las apariciones y los encuentros místicos no ocurrían de forma aislada, venían acompañados de mensajes espirituales que Padre Pío transmitía con humildad y sabiduría. En muchos de esos momentos, recibía orientaciones para rezar por causas o personas determinadas, reforzando su papel de intercesor. Es impresionante pensar que, mientras muchos de nosotros enfrentamos dificultades para mantener una simple rutina de oración, él vivía en contacto constante con lo divino. Estas experiencias también generaban una gran repercusión entre los fieles, atrayendo a más personas hacia él. Con cada nuevo relato de una aparición o visión, crecía la sensación de que él era alguien verdaderamente especial, alguien que Dios usaba para traer su mensaje al mundo. Y mientras los misterios de su vida permanecían inexplicables, él continuaba su camino, siempre enfocado en servir y adorar, sabiendo que nuevos desafíos lo aguardaban.